Hola, nuevamente, estimado Uri. Mi Buenas. estimado, mi estimado Meir, buenas. Sí, señor. Bueno, Tratamos de iniciar nuestra transmisión del programa. Desafortunadamente tuvimos una falla de internet. Vamos a volver a empezar nuevamente con el favor aquí, el mérito de mi paciente invitado Uri David. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Un saludo cordial para toda la gente de Valledupar, a la gente que está ahí en el canal de Pensamiento No Ágida y la gente también que está con Radio No Ágida desde México. Un saludo al señor Jorge, a Moshe, a Abel, a toda la gente que está trabajando allí, al More, Joshua Álvarez, que nos permiten estar a través de Radio No Ágida con ustedes. Bueno, hoy dijimos que íbamos a hacer una sesión de preguntas, Baruch Hashem. Primeramente, gracias al bendito que nos permite estar una semana más con ustedes realizando este programa para el conocimiento de las naciones. Estimado Uri, nos han hecho preguntas acerca de la entrevista pasada y hay preguntas nuevas que nos están haciendo. No sé por dónde comencemos por el inicio. Ya habíamos hecho como un preámbulo, pero de todas maneras quiero darle la bienvenida nuevamente al programa y agradecerle por su paciencia y por compartir con nosotros toda esa sabiduría tan grande. bueno, muchas gracias a ti. Bueno, la sabiduría viene de Hashem. Amén. Bueno, nos preguntan, ¿qué tan importante es para uno ágida el estudio de Torah? Y a esto yo le añadiría, ¿qué se entiende por estudio de Torah? Ok. Entonces yo les hablaba que es muy importante. ¿Por qué? Porque una persona, decía yo, en la entrevista que se cortó, pues bendito sea el creador, decía que cada persona, si yo lo comparaba con hoy han salido muchos electrodomésticos, ¿verdad? Que tienen muchas, han avanzado tanto en la tecnología que vienen con un manual y si la persona, por ejemplo, no usa el manual, no sabe cómo puede funcionar el electrodoméstico, ¿verdad? Entonces, es necesario, es muy importante que un Nahida o cualquier persona que esté buscando el camino para anexarse a la Torah, que la estudie, que la observe y que trate de anexarse y cumplirla. Entonces yo hablaba de que es tan importante que ellos, aquí nosotros tenemos seis seder en que habla el Talmud como tal, y el Talmud es la ley oral nuestra, es la misma Torah. Entonces, se habla de que hay un Seder que se llama el Seder Seraim, y este Seder Seraim trata sobre los asuntos relativos a lo que es las leyes agrícolas como tal, ¿verdad? Y está el Tratado de Berajot, y se hablaba de que este Masejet de Berajot se ocupa de las leyes y de la filosofía de la oración y de las Berajot, de las bendiciones como tal. Está el segundo Seder que discute las leyes de Shabbat y las leyes de las fiestas. Y este Seder Moed, ¿verdad? Él tiene unos tratados, que es uno de ellos es el Tratado de Shabbat, y se habla que este Masejet trata sobre las leyes del sábado, entre las que destacan las 39 melajot, las 39 prohibiciones de Shabbat, ¿verdad? Está el Tratado de Erubín, que también se habla que este Masejet trata sobre las leyes complicadas relativas a cargar algo del exterior de la casa de uno en Shabbat y viceversa, de afuera hacia adentro de la casa. Está el Tratado de Pesajim y se habla que este Masejet trata sobre las leyes de Pascua, tanto hoy como en la época cuando el Santo Templo, el Beit HaMikdash, existía como tal. Está el Tratado de Yom Kippur, y este Masejet trata sobre Yom HaKippurim, ¿verdad? Sobre lo que es el ayuno que está establecido en la Torah, que es el único ayuno de Torah que hay, y no solamente eso, sino que trata también sobre
sus leyes y la ceremonia de los Kohanim ese mismo día. Entonces trata el tratado de Sukkot y dice que este Masejet trata sobre las leyes de las fiestas de los Mizkan, del tabernáculo de Sukkot, sobre las medidas de cómo se toma. Ahora que nosotros pasamos Sukkot, hay que hacer con ciertas medidas la Sukkot para poder vivir dentro de ella, y ahí están todas las leyes establecidas para eso y cómo se debe manejar en Sukkot. Entonces está el tratado de Beitzia, y este Masejet trata principalmente sobre las reglas que deben observarse en Yom Tov. Y decíamos que Yom Tov son los días buenos que están al principio y al final de Pesach y de Sukkot, que son las dos fiestas que tienen estos días. Está el tratado de Rosh Hashanah, y este Masejet trata sobre las leyes del nuevo año judío. Está el tratado de Ta'anit, y este Masejet se ocupa de los días especiales de ayuno en épocas de sequía u otras ocurrencias adversas. Baruch Hashem. Está el tratado de Shekalim. Este Masejet trata sobre las leyes de la recolección de Mahatzit HaShekel, así como de los gastos del templo. Está el tratado de Megilá. Este Masejet se ocupa de las leyes de distintas misbot que rodean las festividades de Purim. Está el tratado de Moed Katam. Este Masejet se ocupa de las leyes de los días intermedios, Hol HaMoed, tanto de Sukkot como de Pesach, ¿verdad? Entonces se habla de que esto está ligado a Yom Tov, ¿verdad? Porque son las leyes, por ejemplo, de estos días, qué es lo que se debe hacer estos días, qué es lo que no se debe hacer, y eso está en la Torá implícito. Entonces está el tratado de Hagigá, y dice que este Masejet trata sobre las leyes relativas a la presentación de una ofrenda de animales en cada una de las fiestas. Entonces vemos el tercer Seder, que trata los asuntos relativos al matrimonio y el derecho de la familia. Y ese es el Seder Nashim. Y están los tratados de este Seder, como son el tratado de Yevamot, y dice que este Masejet trata de las leyes muy complicadas en relación a un matrimonio levirato. Está el tratado de Ketubot, y este tratado habla acerca de las leyes de los contratos de matrimonio, o sea, de los get, ¿verdad? Y de las Ketubot y de los get. Ketubot son los contratos de matrimonio y los get son los divorcios de matrimonio, las obligaciones y las responsabilidades financieras que acarrea esto. Está el tratado de Nedarim, y este Masejet trata de las leyes de los votos y sus consecuencias legales. Está el tratado de Nazir. Este Masejet trata las leyes del nazareo. Un nazareo es un judío que se abstiene de tomar vino, ¿verdad? De cortarse el pelo también. El tratado de Sotá también está aquí, y este Masejet trata de las leyes de la sospecha contra una mujer adúltera. El tratado de Gitín, este Masejet trata de las leyes y documentos del get, o sea, del divorcio. Nedarim, ¿verdad? Perdón, la Ketubot, que está arriba, el tratado de Ketubot y el tratado de Gitín, son estos que tratan del matrimonio, de las leyes matrimoniales y las leyes de divorcio, el Gitín. Y está el tratado de Kiddushin, y este Masejet trata las leyes con respecto a la etapa inicial del matrimonio, el compromiso matrimonial y las leyes del matrimonio mismo. Entonces vemos el cuarto Seder, que cubre lo que es el derecho civil y penal y el sistema judicial del judío. Eso es el Seder Nesikim. Y están los tratados para este Seder, que está el tratado de Baba Kamá, y este tratado de Baba Kamá este Masejet trata de las leyes en materia de derecho civil, de daños y derecho penal por daños no criminales. El tratado de Baba Mexia, y este Masejet trata las leyes en materia de asuntos civiles, en gran parte de delitos y leyes de propiedad, ¿verdad? Está el tratado de Baba Matra, y este Masejet trata de las leyes en materia de los asuntos civiles, en gran parte propiedad de la tierra misma. Está el tratado de Sanedrín, y este Masejet trata las reglas de los procedimientos judiciales en el Sanedrín, la pena de muerte y otros más.
está el tratado de Abodá Zará, y este Masejet trata con las leyes de las interacciones entre judíos gentiles y o idólatras. Está el tratado de Orayot, y este Masejet trata sobre lo que le pasa a un tribunal superior, alto cojanín o alto sacerdote o rey que emite un fallo legal. Está el tratado de Shewot, y este Masejet trata las reglas que se ocupan de los distintos tipos de juramento y consecuencias. Y está el tratado de Makov, y este Masejet trata las reglas en materia de castigos no capitales, es decir, azotes, etc. ¿verdad? Y está el quinto Seder, que se centra en el templo y en el servicio del Beit HaMikdash, el servicio divino, el servicio a Hashem, la Abodá Hashem, en torno a él. Entonces este se llama el Seder Kodashim, y este tiene los Masejet o los tratados, ¿verdad? El tratado de Sebahim, y este Masejet trata sobre las leyes relativas a la presentación de ofrendas de animales en el Beit HaMikdash. El tratado de Menachot, y dice que este Masejet se ocupa de las leyes relativas a la preparación, a la presentación de las ofrendas de cereales y de bebidas. Está el tratado de Julim, que habla este Masejet que se ocupa de las leyes para el sacrificio de animales, aves, para carne de uso ordinario y en lugar de sagrado, ¿verdad? Está el tratado de Berajot, y este Masejet trata sobre las leyes del hijo varón primogénito, y se trata en ambos casos, por ejemplo, de animal y de hombre, ¿verdad? Primogénito de un humano y primogénito de animales. Está el tratado de Arahim, y este Masejet trata sobre el valor de una promesa en el Beit HaMikdash, el valor de una promesa en el templo, ¿verdad? Dice, por mi vida, por la vida de mi hijo, etc. Y ahí vemos nosotros un ejemplo de esto. Vemos eso está en Shmuel, ¿verdad? Que Haná, ella fue al templo donde Eli hizo una promesa delante de Hashem que si tenía un hijo varón, él lo entregaba en el Beit HaMikdash. Ese está en el tratado de Arahim, se tratan estos temas. Está el tratado de Temurá, y este Masejet trata sobre la transferencia ilegal de la santidad del sacrificio de un animal potencial a otro. Está el tratado de Keritot, y este Masejet trata sobre la presentación de las ofrendas por el pecado u otras ofrendas por los pecados más graves. Está el tratado de Meilá, y este Masejet trata sobre el uso irrespetuoso de la propiedad del templo y de los objetos que conforman el mismo, ¿verdad? Y que por eso nosotros tenemos un decreto que está en Purim, que todavía no se ha quitado, sino que nosotros lo posponemos en Purim cada vez, porque es que judíos se sentaron con este rey Ahasveros, ¿verdad? Y él vino y usó objetos del templo burlándose de ellos, y se sentaron a la mesa a comer con él. Y hubo un decreto que no se ha quitado, sino que está pospuesto cada año. Entonces, esto está en el Tratado de Meilá, también en un estudio como este. Y el Seder Taharot, ¿verdad? Este sexto y último Seder discute las leyes de pureza ritual, que es el tratado de Nidat, que este Masejet trata sobre las leyes que rodean el ciclo menstrual de una mujer, ¿verdad? Entonces, estos son los 6 Seder de los que trata el Talmud, y lo que está metido dentro del árbol de la vida de la Torá, ¿verdad? Que Hashem nos dio. Por eso es necesario, mi querido Meir, que las personas, toda persona que quiera anexarse, ¿verdad?, a Hashem, no solamente trate de cumplir un mandamiento como es el que dice yo creo en Hashem, ¿verdad?, y estoy creyendo en él, yo dejé la idolatría, pero el resto, ¿qué, hermano? Porque no basta con solamente decir yo creo en Hashem, ¿verdad? Sino que usted tiene que sentarlo en el trono en este mundo dual completamente. Entonces Hashem no está sentado en el trono como tal, porque si usted nada más cree en él, ¿verdad?, pero no cumple su Torah, está utilizando ese manual mal, ¿verdad? El manual que aquel instrumento eléctrico, ¿verdad?, que usted necesitó, lo está utilizando a medias, ¿verdad? Entonces hablábamos nosotros ahorita y yo decía que
si usted viene y usa la primera página del manual, porque ya usted sabe utilizar algunas cosas y después desecha el libro, ¿verdad? Más tarde usted se está dando cuenta de que hay otras teclas, para qué sirven, que complementan mucho aquello que usted está comenzando a hacer, y resulta de que usted tiene que ir a buscar rápidamente el libro para poder completar esto, ¿verdad? Entonces, es necesario que el Noahida y toda persona que se quiera anexar a Israel estudie la Torah completamente y se anexe a Israel con todos los juguetes, como dicen por ahí. Baruch Hashem. Sí, señor, y precisamente cuando usted compra ese electrodoméstico, a usted le viene un manual grande que es como un libro y viene como un volante que viene doblado, una hojita y dice guía rápida, pero esa guía rápida es solo para conectarlo, para iniciarlo y para tener algún cuidado con él, pero no le está enseñando a manejarlo con todas las funciones que tiene. Entonces vemos gente que tiene un electrodoméstico que puede hacer muchas cosas, pero la gente solamente sabe prenderlo y apagarlo y no le saca todo el provecho que debería, y lo más probable es que termine dándole el servicio o la función que no es, y así debe ser entonces la Torah para el Noágida. El estudio de la Torah es tan importante y no basta con decir yo estoy cumpliendo los 7 preceptos, me siento cómodo, estoy bien, me quedo como Noágida, y ya, porque así sean 7 preceptos, sabemos que tienen muchas derivaciones, pero no alcanza a profundizar en la belleza de la Torá y en armonizar todo este tipo de conceptos que están en el Talmud y que deben formar parte de la vida del ser humano para anexarse a Hashem, como usted lo acaba de explicar. Así es, mire, mi querido Meir, si la persona, por ejemplo, hay muchas personas que no son judías que expresan esta palabra así: yo entregué a mi hijo a Hashem. mire eso tan tremendo lo que se está diciendo, ¿verdad? No, que yo entregué a mi hijo a Hashem. Miren, no sean tan inconscientes con lo que están hablando. ¿Por qué? No, tienen que ser coherentes. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la persona que dice que le entregó a Hashem su hijo tiene que cumplir en él toda la Torá. Porque si usted lo entregó, entonces usted tiene que guiarlo hasta lo último. Fíjense lo que hizo Haná. Haná, que era la esposa de Elcana, ¿verdad? Ella cuando salió embarazada, llevó a su hijo al Cohen Gadol y lo dejó en el Beit Hamikdash, en el templo, para que Eli le enseñara Torá, para poder cumplir con lo que ella prometió dentro del templo, ¿verdad? Que fue entregar a su hijo para el servicio de Hashem. Entonces mucha gente dice así, ¿verdad? Y no lee el manual como debe ser y se mete en unos problemas tan grandes que no sabe cómo salir de ellos. Después preguntan que por qué la vida los trata de esa manera, pero es que han hecho unos compromisos que no están cumpliendo. Así es, y es difícil salirse de ellos sin Torah. Amén. Nos preguntan también acerca de este tema, que si la Torah es preexistente a Adán, como lo acaba de explicar usted, ¿por qué se dice que las 7 leyes universales, pues que están en la Torah también, se entregaron a Noaj y que luego fueron ratificadas con la entrega de la Torah en el Sinaí? Entonces, ¿en qué momento realmente fueron entregadas y enseñadas estas 7 leyes universales? Ok, yo te hablaba en lo que se cortó, pues bendito sea el Creador, pero tengo que hacerte otra vez lo mismo que te dije al principio. Si antes, pues al principio, ¿verdad? Hashem crea es con la Torah, porque Hashem sin la Torah no puede crear, porque la Torah es su misma voz, ¿verdad? Es su misma palabra. Entonces ahí están intrínsecas todas las letras que Hashem dispuso para crear la humanidad, y donde están todas las reglas básicas de la Torá que el hombre debe seguir en la tierra. Por eso, cuando Hashem crea al hombre, él lo pone en un lugar diferente a este plano, ¿verdad? Y lo pone en un lugar donde estaba el árbol de la vida, que es la Torá misma. Y la Torá misma está intrínseca en el alma de la persona. O sea, que cuando la persona, a Adán Harrison se le dijo: de este árbol tú puedes comer todo lo que tú quieras. De este árbol tienes que comer, de este árbol tienes que estudiar, tienes que degustar, tienes que compartir conmigo. Es más, dice la Torá que Hashem se paseaba con él en el Gan Eden. O sea que Adán tenía un contacto directo con Hashem a través de la Torá. Él se sentaba a estudiar Torá con Hashem. Entonces,
porque estaba el árbol de la vida en ese momento ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando esto se va, verdad? Es porque el hombre, cuando el hombre se pierde de ella, es cuando se cierra la Torah, cuando transgrede la Torah. ¿Cómo la transgrede? Porque no la estudia, porque no se anexa a ella. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted dice, por ejemplo, yo quiero ayudar a Hashem a hacer esto, usted no puede ayudar a Hashem a hacer nada porque Hashem ya lo dictó todo, ¿verdad? Usted lo único que tiene que hacer es estudiar Torah y dedicarse a ella, corregir su vida, que ya con eso tiene. Entonces, ¿qué sucede? Que Java vino, aquel ser que se le presentó en ese lugar y le dijo que quería, que él había echado mentira porque resulta y pasa de que no se iba a morir si lo tocaba, ¿verdad? Entonces lo tocó y nada pasó, no murió, ¿verdad? Porque Hashem le había dicho, si tú comes de ese árbol, ciertamente morirás. O sea, no iba a morir de físicamente, pero como antes decía yo, si usted muere espiritualmente, muere también físicamente. Acuérdense de que el hombre era inmortal, ¿verdad? Y cuando probó esto, que salió verdaderamente de la Torá, entonces su alma, que era inmortal, quedó intacta, pero su cuerpo que estaba aquí comenzó a deteriorarse porque su alma comenzó a deteriorarse también. Entonces hubo un descenso espiritual completamente y Hashem cerró la entrada con unos querubines para que él no fuera a degustar esa Torá. O sea, le cerró el paso para que el hombre tuviera que hacer méritos para ascender a buscarla, ¿verdad? Entonces, hay un paso grande dentro de un pueblo que ya ahora dice, yo creo en Hashem. Baruch Hashem que cree en Hashem, ¿verdad? Yo creo en Hashem y Hashem es mi Dios y Hashem es mi Dios. Y ya salió de la idolatría, sí, pero salió de la idolatría. Pero, ¿dónde está sentado Hashem? ¿Verdad? Lo tiene sentado en el trono realmente en este mundo. Porque es que cuando tú sientas a Hashem aquí en un trono, es cuando tú empiezas a cumplir Torah, cuando empiezas a corregir, cuando empiezas tú a darte cuenta de todo lo que Hashem dispuso en su Torah para que tú lo cumplieras, ¿verdad? Entonces, por eso fue que se degradó tanto la gente que cuando llegó a Noah, la Torah ya existía con Noah. Estaba existiendo, pero vuelvo y le repito, como dije antes, en tierra de ciegos el tuerto es rey, ¿verdad? Noah no era una persona excelente como tratamos de decir. Noah era un sadí, como decía la Torá, ¿verdad? Pero Noah, las 7 leyes universales que se le entregaron a Noah, ¿verdad? O prácticamente él tenía que hablarlas a ese pueblo que estaba ahí, no lo hizo. Él no salió a decirle a la gente, miren, dejen la idolatría, creen en el Creador, miren, no coman animales vivos, miren, no hagan esto, miren, no hagan lo otro. Él no lo hizo. Para nada, sino que se dedicó a construir el arca, construir el arca, construir el arca, construir el arca y listo. Eso fue lo que hizo nada más. No hizo más nada. No. Y eso se le cuenta a él por pecado, porque se le contó. ¿No? A pesar de ser un hombre justo, ¿verdad? Lo que él debió hacer era salvar a la humanidad. Mire, estamos hablando esto como aquel hombre, ¿verdad? Que era un profeta de Hashem, él lo mandó Hashem a Nínive a hablarle Torah a la gente allá, ¿verdad? Y él se lo tragó un pez grande porque dijo, yo no voy a ir a llevar palabra de Torah a ninguna parte, no quiero. Y se alejó de Hashem tanto porque no quería hablar las palabras de Torah que llevaba Hashem para ese pueblo. Era un pueblo idólatra, era un pueblo pecador, era un pueblo casi de la misma, del mismo estirpe que el que existía con Noah. Entonces lo que quería este hombre, este profeta de Hashem, no recuerdo el nombre de él, bendito sea el Creador, en el camino lo recordaré, él no quería que Hashem perdonara a este pueblo, sino que lo eliminara completamente, ¿verdad? Entonces él a regañadientes, Hashem lo lleva lo vomita el pez en las playas de Nínive y ahí es donde él viene a entrar a hablarle Torah a la gente. Llega hasta donde el rey le habla a Torah y le dice, miren, si ustedes no se arrepienten, así le dijo rápido, a Torah se le habló rapidito, si ustedes no se arrepienten, no, ustedes van a morir. Simplemente, ya yo les hablé lo que tenía que decirles, me voy. Y así se fue. Y se puso frente a la ciudad a esperar que Hashem mandara lo que iba a mandar para destruir al pueblo.
y sucedió lo contrario. Ese rey decretó un ayuno que niños de pecho, animales y toda persona anciana, mujer, joven, todos iban a ayunar ese día, a arrepentirse delante de Hashem. Y él estaba esperando que Hashem destruyera ese pueblo. Y entonces cuando él se duerme, ¿verdad? Hashem hace salir una calabacera porque pegaba el sol ahí para que lo cubriera del sol. Y cuando él se levanta, él ve esa calabacera ahí y dice, empieza a alegrarse porque le cubría del sol y así se sentó a ver mejor la cosa. Baruch Hashem, volvimos al aire nuevamente. Ok, Listo, bueno. Seguimos. Entonces estabas en el sueño del profeta Jonás, debajo de la calabacera. Es correcto, Jonás. Muchas gracias, Meir. Ok, entonces el profeta Jonás, él se levantó enojado porque la calabacera murió, ¿verdad? Y entonces Hashem le dice, ¿qué te pasa, Jonás? No, ¿estás enojado? Sí, estoy enojado hasta la muerte, le dijo él. Entonces Hashem le dice, ¿tuviste tu misericordia de un árbol que no viste ni crecer, ni viste en qué momento creció, ni viste cuándo murió? Ahora yo no puedo tener misericordia de ese pueblo que yo hice con mis manos. Entonces, aunque el pueblo tenga maldad en su vida, siempre Hashem lo va a amar también porque es su creación misma, ¿verdad? Entonces, en ese momento, aquel pueblo donde estaba Noah, ¿verdad? Ellos también tenían la oportunidad de poder buscar por méritos la Torá, ¿verdad? Ascender a ella. Pero esta Torá tendría que ascender a méritos. Entonces, no bastaba solamente con creer en Hashem, con dejar de comer animales vivos, ni estas cosas, sino también debía el pueblo anexarse completamente a Hashem como debía a su Torá. En ese momento, las leyes de Noah estaban intrínsecas en la Torá y era lo único, porque el sentido espiritual que tenían ellos era un nivel muy bajo, demasiado bajo. Entonces, como tenían un nivel demasiado bajo, lo único que podían entender ellos eran estas 7 leyes universales que se les dieron. Correcto, correcto. Y vamos entendiendo bien entonces el camino de cómo Hashem ha determinado las cosas y lo más importante, mira que todo este tema ha girado en torno a la bendita Torá. Así es. Y es algo muy importante. Esta pregunta te la hago yo en el último Sidur que estuvimos, estabas hablando de la vida de Jacob y hablabas una expresión que decía un pueblo que no es pueblo, creo que hace referencia a Oseas capítulo 1 y esa expresión que tú decías que era un pueblo, que era el pueblo judío pero que no estudiaba Torá, o sea, era un pueblo que no es pueblo para Dios. Pero ha sido tomado por otras religiones como los cristianos para ratificar que se refería a los gentiles, que era un pueblo que no era pueblo, y eso lo tomó Pablo para escribir en Romanos 9:25 acerca pues de la ratificación y la veracidad del nuevo pacto. Pero la explicación es mucho más profunda y me gustó mucho lo que enseñaste ese día. Sobre la importancia de Torá hasta para los mismos judíos, porque si no la estudian no serán considerados pueblos. Así es. Primero tenemos que colocarnos en contexto, ¿verdad? A lo que es el libro de Oseas. Cuando hablamos de Oseas, hablamos de un profeta donde él estaba hablando sobre la división del mismo Israel, porque es que Israel lo conforman 12 tribus, ¿verdad? Pero como hoy está conformado todavía Israel, ¿verdad? En ese tiempo también estaba Jerusalén y estaban Israel abajo, Jerusalén arriba, Israel abajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la tribu de Judá, que eran las tribus reinantes, y media tribu de Benjamín y media tribu de Leví conformaban Jerusalén. Y las 11 tribus o 10 tribus y media, ¿verdad?, conformaban Israel. Entonces, Oseas está hablando, ¿verdad? Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande.
Entonces, lo que trata de decir él aquí es que todo este pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo que está en Jerusalén, de la misma tierra, se está hablando de una corrección de este pueblo. Este pueblo se alejó, ¿verdad?, de Hashem porque fueron esparcidos. Acuérdese, mi hermano, que la Torá habla de que este pueblo destruyeron el templo, el pueblo fue esparcido, fue llevado esclavo, ¿verdad? Destruyeron la grandeza de Jerusalén, ¿sí? Entonces, él está profetizando, ¿verdad?, que el jefe, o sea, Hashem mismo, ¿verdad?, que ese jefe que iban a nombrar era el Hashem mismo tomando el trono a través de su Torá, porque en ese momento Israel perdió el norte, dejó de estudiar Torá, dejó de hacer las cosas como debía. Entonces es un pueblo que no es pueblo, pero es pueblo. Entonces ahí estamos todos incluidos, porque todos nosotros, los que estamos esparcidos por el mundo, que tenemos la simiente de Abraham Avinu, y aquellos que sabemos que tenemos que anexarnos a él, este es el pueblo que tiene que regresar, que tiene que retornar. Entonces yo hablaba, porque todo esto tiene una relación respecto a esas teclas en el alma del hombre, ¿verdad? Donde el alma del hombre es como un teclado de computador que no tiene teclas. Cuando no tiene Torah, entonces actúa en piloto automático, ¿verdad? El hombre hace cosas porque ve hacer a otras personas lo mismo en este mundo, ¿verdad? Y cuando empieza a dejar las cosas, a quitar las cosas, empieza a ascender, empieza a hacer pueblo, empieza a hacer Am. Por eso, mire, Israel por primera vez se llamó Am Israel, pueblo de Israel, cuando recibió la Torá en Har Sinai. Cuando fueron uno, fue que Hashem los llamó pueblo. ¿Y cómo puede el hombre ser pueblo en este mundo? Cuando empieza a estudiar Torá, entonces esas teclas, que son las teclas divinas de Hashem que están arriba, empiezan a caer por los misterios y por todas las cosas que él está estudiando en la Torá, empiezan a llenarse y empiezan a llenarse y empiezan a llenarse hasta que se completan todas las teclas y hay un anexamiento total y una unidad a Israel. Porque sin la Torá no hay unidad dentro de los pueblos de la tierra. Por eso, la Torá, cuando la persona empieza a estudiar Torá, es cuando se empieza a llamar pueblo de Israel. Amén. Amén. Qué bonito ese mensaje y la comprensión de la importancia de esta pregunta. También en un programa pasado hablaste acerca de la necesidad de la circuncisión para la corrección de la tierra. La pregunta que nos hacen es, ¿no es este un pacto solo para el pueblo judío? ¿Qué necesidad tiene el gentil de circuncidarse? Ok. Esto se está hablando de una corrección, ¿verdad? Y la corrección que se da vuelve y nos trae otra vez a la Torá. Bendito sea el Creador, porque todo tiene una relación, ¿verdad? Y es que cuando Adán Harrison fue creado circuncidado. Su prepucio ya estaba circuncidado cuando Adán Harrison fue creado, ¿verdad? Él tenía la Torá y aún así, conociendo la Torá, cayó del lugar donde estaba y Hashem maldijo la tierra, ¿verdad? Pero ¿qué tierra maldijo Hashem? Porque es que nosotros vemos físicamente un lugar en esta tierra. Yo estoy, por ejemplo, aquí en Valledupar y esto es la tierra de Valledupar, ¿verdad? Y tú estás allá en Cali y es la tierra de Cali. Y están los judíos en el mundo esparcidos por todas partes y el lugar donde ellos están es la tierra donde están ellos. Y la tierra de Israel es la tierra de Israel. Pero se está hablando de Adamá, ¿verdad? Cuando se habla de Adamá, ya se está hablando de la tierra que es el ser humano mismo, ¿verdad? Entonces, por eso se dice Adán, porque de la Adamá fue tomado y fue hecho. Baruch Hashem.
Entonces, fue maldita esa tierra, fue maldita nada más, ¿verdad? Y a través de la maldición que hubo, entonces el que corrigió eso fue nuestro padre Abraham Avinu, que fue enseñado por Hashem, como ya tú sabes y expliqué, que él se hizo la circuncisión, quitó el orolá, el prepucio que tenía, la impureza que tenía, y ese pacto que se hizo, esa sangre, él corrigió, porque fue que apenas Adán Harrison pecó, los hombres que nacieron en el mundo nacieron con su falo cubierto. Ya no estaba el falo descubierto como lo tenía Adán Harrison en un principio. Entonces, él corta el prepucio, la sangre cae a la tierra, ¿verdad? Y cuando la sangre cae, entonces la Adamá en el mismo empieza a corregirse. Entonces, ahí es donde comienza el hombre a ascender, porque ese fue el pacto de la corrección. Entonces, Abraham Avinu hace este pacto con Hashem y empieza a corregir su tierra, ¿verdad? Entonces, y no solamente eso, porque la persona que empieza a crecer en la Torah, empieza a cumplir Torah, empieza a caminar con la Torah, entonces empieza a corregir todo lo que está a su lado, entonces empieza a corregir la Aretz, la tierra donde pisa. Entonces, por eso los árboles que tiene son benditos, por eso es que por eso dice el tratado de Berajot, ¿verdad? Uno de los tratados de que están intrínsecos en la Torah es que el hombre cuando empieza a corregir bendice, ¿verdad? Porque corrige el falo y primeramente se corrige espiritualmente en la boca y después corrige su falo. Entonces, ahí es donde Hashem empieza a actuar en todo lo que él tiene a su alrededor. Entonces empieza a elevar todo lo que está a su alrededor. Empieza a elevar su casa, empieza a elevar sus animales, empieza a elevar lo que tiene, empieza a elevar su esposa, empieza a elevar a sus hijos, lo que está alrededor por cumplir la Torah. Entonces, me hacen una pregunta, sí, ese fue un acto dado para el judío, pero es que Abraham Avinu no era judío. Abraham Avinu era un hombre como nosotros, como todos nosotros, sino que Hashem mismo lo llamó, Hashem mismo lo instruyó y Hashem mismo hizo un pueblo de él. Es el pueblo hibrid, por eso hebreo significa aquel que pasa al otro lado. Hibrid es un hombre que tiene dos naturalezas, Baruch Hashem. Entonces, la persona que se queda con el prepucio sin circuncidarse es considerado un pueblo menor, ¿verdad? Y no es un pueblo que está arriba, ¿verdad? Por eso Abraham Avinu fue llamado el hombre de los dos pueblos. Por eso hay una estrella de David que es un triángulo que baja y un triángulo que sube, ¿verdad? Porque está la parte inferior que sube y la parte superior que baja. Baruch Hashem. Entonces todos los hombres del pueblo de Israel están caminando, todos los pueblos que vinieron de parte de Abraham caminaron a anexarse a lo que llamamos judíos hoy en día, porque es que la palabra judío no es una palabra simplemente, sino es aquel que se anexa a Hashem. Esa es la palabra que significa judío, ¿verdad? Aquel que se anexa a Hashem. Entonces, por eso yo hablo tanto de que, sí, aquel que no tiene, aquel gentil que no tiene necesidad de hacerlo, pues no lo hace, simplemente no está obligado a hacerlo. Simplemente está en piloto automático, sigue su vida en piloto automático y muere en piloto automático. Así de sencillo. Entonces, el gentil, ¿verdad? Solo aquel que ha comprendido, ¿verdad? A dónde quiere ir. Entonces, ese es el que empieza a caminar hacia la Torah, a caminar hacia su cumplimiento, a caminar hacia que las teclas esas que le faltan a su alma empiecen a bajar, a descender y lo anexen a ella misma para elevarnos a Hashem y para que Hashem tome el trono que le corresponde en esta tierra, mi querido Omega. Amén. Excelente respuesta. Oiga, qué enseñanza tan bonita estamos teniendo hoy aquí en este programa y agradecido contigo, mi estimado Uri, porque verdad que estás dando muchas luces y estás abriendo, yo creo que muchos sellos que estabas
ocultos para muchas personas y hay mucha claridad en estos conceptos. Nos preguntan acerca de la Torá, ¿qué Torá se enseñaba en la yeshivá de Shem y Eber, si aún no había sido entregada? Ok. Bueno, ¿qué Torah se entregaba? ¿Qué Torah enseñaba Shem y Eber? Enseñaban la Torah que Shem comenzó a conectarse diferente a su padre, porque Noah no se conectó con la Torah. Noah descendió de la arca, ¿verdad? Y enseguida que descendió el arca, hizo un altar a Hashem, pero con eso que hizo el altar y con los pies vino y lo tumbó. ¿Por qué? Porque hizo un pacto con Satán. Y entonces él plantó una viña. Y esa viña que plantó él, la maduró antes de tiempo con ese pacto que hizo con ese ser. Y entonces con su Yetzer Hará, pues, con su mala inclinación, él desarrolló su mala inclinación y el asunto que tuvo fue que tuvo una embriaguez tan tremenda que los hijos vieron su desnudez y Ham hizo cosas indebidas con su padre y su padre cuando se levantó lo maldijo, ¿verdad? Entonces, la Torá que se hablaba en ese momento, ¿verdad? Era la Torá que ellos mismos estaban buscando anexarse a Hashem. Shem estaba buscando anexarse a Hashem. Entonces, se enseñaba la misma Torá que fue entregada en Har Sinaí. La misma Torá que fue entregada en Har Sinaí es la misma Torá que existió en un principio y la que va a existir siempre. Esa fue la que se enseñó en la Torá de Shem y Eber, ¿verdad? Y ella es el mismo árbol de la vida y es la esencia de la vida de los hombres, ¿verdad? Entonces, hay un tema que se habla mucho y es que Shem y Eber, ¿verdad? Ellos, a pesar de tener una elevación, ¿verdad?, superior a la de su padre, ellos tuvieron errores, como todos los hombres de la tierra, ¿verdad? Porque su Torá, ellos la dedicaron fue para el beneficio propio. Tanto fue así que lo dedicaron para el beneficio propio de ellos mismos, que los hijos que tuvieron eran idólatras. Porque acuérdense ustedes que Abraham Avinu desciende de él, de Shem, ¿verdad? Y ellos eran idólatras completamente. Entonces, Hashem toma a Abraham Avinu. ¿Y por qué lo toma? Porque Abraham Avinu comenzó a analizar. O sea, el gen ese que estaba en un principio de la creación comenzó a dar vueltas en el ser de Abraham Avinu. Entonces, él se llamaba Abraham en ese momento, ¿verdad? Entonces, las teclas, él las fue bajando una por una. ¿Y esto qué pasó? Que la historia que les conté a ustedes la vez pasada en la entrevista pasada, ¿verdad? Que este hombre Terah se fue y le dejó a Abraham le dejó todos los ídolos que tenía para que los cuidara y recibiera todas las ofrendas, y Abraham vino y cogió y los destruyó todo y puso el palo en el ídolo más grande, ¿verdad? Y cuando regresó su padre, vino y le dijo, ¿qué pasó aquí? Le dijo, no, que estos se pelearon las ofrendas y aquel ganó y se llevó todo. Le dijo, ¿cómo puede ser esto? Si ellos tienen ojos y no ven, bocas tienen y no hablan, manos tienen y no palpan, pies tienen y no caminan. Entonces le dijo, Padre mío, que tus oídos escuchen lo que tu boca ha hablado, ¿verdad? Entonces, cada vez que Abraham hacía algo como esto, Hashem descendía una tecla. Entonces, como el único hombre en ese momento fue el que lo reconoció a él y se alejó de la idolatría, porque no pasó nada. Las 7 leyes de Noahidas no dieron resultado, mi querido amigo, porque Noah, a pesar de que hizo eso y le enseñó a sus hijos, los hijos de sus hijos terminaron siendo idólatras. Entonces le tocó intervenir a Hashem mismo y sacar a Abraham Avinu y enseñarle Torah para ser el pueblo que hoy nosotros somos, mi querido amigo. Entonces Abraham fue llamado, ¿verdad? Y fue llevado y fue tomado
¿verdad? Pero aún no había tenido hijos. Y eso lo sabemos por la Torá, ¿verdad? Él no tuvo hijos, tenía 99 años y no tenía hijos. Y él se circuncida, ¿verdad? Y envía la Shejinah Hashem, que eran sus malaj que estaban ahí, y le promete un hijo, Isaac Avinu, ¿verdad? Pero ¿por qué Hashem no le permitió tener hijos a Abraham antes? ¿Por qué le cerró la matriz a su esposa para que no concibiera? Ojo, esas preguntas tiene que hacérselo a la persona. ¿Por qué? Porque la esencia divina, la Torah misma de Hashem, se trae a este mundo cuando se empieza a cumplir preceptos de Torah. Entonces, Abraham ya no se llamaba Abraham, y entonces Sarai ya tampoco se iba a llamar Sarai. Entonces Sarai tenía una letra hebrea que era la Yod, y la letra Yod vale 10 en la gematría hebrea. Entonces se multiplicó la Yod, ¿verdad? Y se dividió en 5 para Sara y 5 para Abraham. Entonces le puso a Sarai la letra Hei a la final y la llamó Sará. Y le puso a Abraham la letra Hei en el medio, Abraham, y ya no se llamó Abraham, sino Abraham. ¿Pero para qué? Porque es que la letra Hei es el portal donde salen las almas a esta tierra, mi querido Meir. Entonces Hashem preparó a Abraham Avinu para que viniera un alma justa, un sadij estudioso de Torah que iba a cambiar las vidas del ser humano, iba a ser el padre de Jacob Avinu, el padre prácticamente que ascendió a la esfera de luz de la Torah misma en Tiferet, porque es el esplendor de la Torah. Él estudió en tiendas, él habitó en tiendas, y cuando se habla de tiendas se habla de Torah, y tuvo 12 hijos a los cuales le enseñó Torah, y estuvo donde estuvo los rashá más tremendos que hubo sobre la tierra, estuvo con él, que era Labán, y aún así no se pervirtió, y aún así le enseñó Torah a sus esposas y a sus mismos hijos. Entonces, mi querido Meir, la persona debe ser consecuente con lo que enseña la Torah. No sé si hay otra pregunta más. Es correcto. Vamos a hacer una... con algo que dijiste ahorita del pacto que hizo Noaj con Satán, y porque precisamente alguien nos pregunta cuál es el concepto judío del demonio o de Satanás y si existe el infierno verdaderamente. Ok. Entonces, no existe. Para nosotros no existe el tal demonio. Simplemente existen ángeles, ¿verdad? Es más, mi querido Meir, yo voy a atreverme a hablar algo de Torah aquí, a enseñarles algo, ¿verdad? Que es muy, muy controversial. Hashem, él, en todos los tiempos dictaminó sus leyes, ¿verdad? Sus leyes están dadas ya sobre el mundo, sobre el universo, sobre la tierra. Su Torah está dada, ¿verdad? Pero aquí en esta tierra y en los cielos, los que hacen cumplir esas leyes son los guardianes de la Torah, que son los ángeles que están arriba y los ángeles que están abajo, ángeles superiores y ángeles inferiores, ¿verdad? Entonces, la persona que transgrede Torah, ¿verdad? Que quiere transgredir la Torah, que quiere seguir siendo un hombre de piloto automático, entonces vienen estos ángeles, los de arriba y los de abajo, lo ayudan a que culmine eso, que muera así. Pero si la persona viene y quiere estudiar Torah y quiere regresarse a Torah, entonces los ángeles de abajo, los ángeles impuros y los de arriba se ponen de acuerdo para ayudar a esta persona a que cumpla su cometido. Entonces, existen ángeles impuros y ángeles puros. Existen ángeles que son que tienen jerarquías dentro de ellos,
impuros y existen ángeles puros que tienen jerarquía dentro de ellos, ¿verdad? Pero nosotros no creemos de ninguna manera en un demonio como tal que está poniendo tentaciones, que está poniendo cosas, que está haciendo esto, que está haciendo lo otro. No. ¿Por qué? Porque es que la persona misma es quien tiene la esencia dual en su alma. O sea, la persona es mala y es buena dentro de ella. Así de sencillo. Entonces la persona viene y actúa, cuando actúa bien, actúa de acuerdo a la Torá. Y cuando actúa mal, actúa no acorde a la Torá, ¿verdad? Entonces el Yetzer Hará y el Yetzer Hatot son los que actúan en el ser humano. Entonces, al hombre le va bien cuando cumple Torá, cuando hace las cosas bien, pero el hombre que actúa mal, entonces le va mal, así de sencillo. El hombre que obra mal es porque quiere obrar mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué padre viene si un hijo le trae buenas calificaciones, lo va a coger y le va a dar unas nalgadas? No puede, ¿verdad? Pero si un hijo viene y le trae malas calificaciones, entonces le da unas nalgaditas, ¿verdad? Lo corrige, ¿verdad? Pero si el hijo quiere volver a seguir haciéndolo, es un problema grave. Entonces, pero así como un niño pequeño, usted le dice, no metas, porque lo ve usted que va a coger y meter el dedo en la fuente de energía, y usted le dice, no metas el dedo ahí, y lo primero que hace es coger y meter el dedo en la fuente de energía y le pasa la corriente, ¿verdad? Pero le pasa la corriente porque quiere que le pase, porque ese es su cometido. Él lleva en su mente el deseo de hacerlo. Entonces, como lleva el deseo de hacerlo, de arriba se ponen de acuerdo con abajo para que él lo haga. Y entonces, ese totazo que se da es lo que lo hace reflexionar y tomar conciencia de volver atrás. Pero aquel que está en piloto automático nunca va a sentir esto, sino que simplemente va a seguir dándose totazo y se vuelve un masoquista, una persona que cree que la vida es así y entonces vive así toda su vida, ¿verdad? Humillado, escondido, asustado, todo le da miedo. No, que tengo miedo porque allá pasó algo, tengo miedo porque aquí pasó algo, tengo miedo porque el COVID, tengo miedo porque tengo. No, hermano, no, aquel hombre que tiene Torah en su vida, aquel hombre que está haciendo las cosas bien, pues simplemente Hashem lo guarda, Hashem lo protege y lo lleva con bien. Y lo lleva a cumplir más misvot, porque aquel que cumple una misvah, Hashem lo ayuda a cumplir otra. Y vuelve y le da otra para que la cumpla. Y vuelve y le da otra y le pone en el camino para que lo anexe. Entonces, nosotros no creemos en ese demonio que creen los evangélicos, creen aquellos hombres que no se han anexado a Israel. Nosotros creemos simplemente en lo malo que es uno y lo malo que es, en lo bueno que es uno y en lo malo que es uno, que está dentro de uno, el Yetzer Hará y el Yetzer Hatot. Que existen ángeles impuros, sí, y que existen ángeles puros, sí, que ayudan al hombre a llegar su cometido a lo que él quiere ser. Por el camino que tú quieras andar, por ahí te ayuda. Correcto, así es. Y muchas gracias por esa aclaración que es importante para mucha gente porque salen de religiones y de idolatrías y fueron educados con temor siempre y les enseñaron un mundo dual donde había bien y el mal, pero con dos seres, que había Dios y que había Satán, Dios no lo permita, como un trono dividido, como dividiéndose el poder en el mundo. Y esa guerra santa de la que tanto hablan y la trasladan al campo espiritual, siempre personificada en este ser que no tiene nada de real. Realmente no sé de dónde salió la idea, debió haber salido de algún pueblo babilonio o algo así, alguna tradición idólatra, y de allí viene ese concepto que ha sido tan generalizado en estas religiones. Sí, nosotros mismos somos los diablos. Así de sencillo. Nosotros mismos somos los que hacemos todo. Sentamos en el trono a la mala inclinación o la destronamos. Correcto. Nos pregunta otra persona si realmente existe diferencia entre el alma de un judío y el alma de un gentil. Si acaso no fuimos creados todos en un solo momento y por igual.
Repíteme la pregunta. ¿Por qué? Porque Hashem creó primeramente, según la Torá, fue creado primeramente el alma del judío y después fue creada el alma de los conversos. Baruch Hashem. Porque es que, fíjese usted, primero Hashem crea a Dan Harrison, un alma judía apegada a Hashem, pero después de que cayeron y se fueron degradando, vinieron las almas de aquellas personas deterioradas, ¿verdad? Y se les envió la Torá para que ellos vivieran, pero se anexaran a Hashem a través de ella. Entonces, el alma judía que un día fue creada primero, esta alma judía le crea presión al hombre alrededor para que esta persona pueda volver a Hashem. Y cuando vuelve, entonces esta alma judía es investida dentro de esta persona totalmente. Y entonces cuando la persona se anexa a Hashem completamente. Entonces cuando ya pasa el hombre natural tiene 3 estados de alma, que son Nefesh, Ruach y Neshama. Es lo que tiene un hombre común y corriente. Pero un judío tiene 5 estados de alma, tiene 2 estados de alma más, que son Hayá y Yehidá. Entonces, el judío tiene 5, el hombre tiene 3, ¿verdad? Entonces, por eso es que Hashem primero creó los que lo alababan a él, ¿verdad? Primero le da primordial a la persona que se anexa a él, que está con él, que está estudiando Corán con él, y después creó estas almas porque ya sabía que estas almas iban a caer, que estas almas iban a descender. Entonces él creó estas para crear como una grúa para que ellos pudieran regresar. Baruch Hashem. Sí existe esa diferencia. Sí se entiende, claro que sí, correcto. Yo creo que está clara la respuesta. Y ya para terminar tenemos una pregunta de nuestra compañera Socorro Salazar a través de nuestra página y nos habla acerca de qué concepto hay en este momento de si estamos en los tiempos del Mesías. Ok. Bueno, con respecto a Mashiach, ¿verdad? La Torá habla de que Mashiach es, cuando se habla de Mashiach se está hablando de un ungido, ¿verdad? Y cuando se habla de ungido, como Mashiach, es el que viene, es el que iba a cumplir un propósito de parte de alguien encomendado. Entonces, yo, por ejemplo, iba a mandar a una persona a lejos a hacer una encomendación, yo lo ungía, ¿verdad? Y lo comprometía para que él fuera a cumplir, a llevar a cabo lo que yo le mandé a hacer. Esa es la palabra para un Mashiach, ¿verdad? Una persona que es enviada a cumplir algo. Entonces, hablamos sobre la tribu de Judá, que fue la que tuvo más Gesed, por decir algo, sobre Yosef Hasadik, y Hashem le reconvino esto y lo premió, ¿verdad? Para que a través de él vinieran los que se iban a centrar en el trono de Judá. Entonces, hace una promesa Hashem en la Torá y dice, no faltará quien se siente en tu trono porque serás cetro de equidad y de ti vendrá Shiloh. Entonces está hablando de una persona que viene de la simiente de esta persona, ¿verdad? De la tribu de Judá. Entonces, los cristianos creen en un Mesías que ya vino, ¿verdad? Nosotros sabemos que no ha venido todavía. ¿Por qué? Porque simplemente el Mashiach como tal tiene que cumplir ciertos requisitos como Mashiach. Primero que todo, el Mashiach debe cumplir Torah. No debe, por ejemplo, hacer que otros transgredan el Shabbat porque simplemente él dijo que los transgredieran, ¿verdad? Y este hombre también que vino dijo, yo no he venido a traer paz sino guerra, a poner a los padres contra los hijos, a los hijos contra los padres. Eso fue lo que él dijo. Y nosotros no sabemos que no ha venido todavía, es porque no hay paz en la tierra. Uno de los requisitos para el Mesías es que haya unificación del nombre de Hashem sobre la tierra.
Entonces, si no hay paz, porque lo dice el libro de Malaquías, ¿verdad? El Malaquías dice que cuando Mashiach venga, pondrá paz entre el Padre y el Hijo. Y este hombre dijo lo contrario. Dijo que iba a poner el Padre y al Hijo contra él mismo. Entonces, es algo como todo extraño, ¿verdad? Entonces, para hablar de Mashiach, si este es el tiempo de Mashiach, pues no lo sabemos. Hashem es el que tiene el tiempo de todo decretado. Él es el único que sabe cuándo va a haber esto. Porque es que para que Mashiach venga, tiene que primero la tierra estar allanada. ¿Qué es esto? Que el hombre esté buscando la manera de anexar a otros a la Torá. Que el hombre no le cierre la puerta a los hombres que quieren anexarse a Hashem. Que el hombre ayude a aquellos a salir de la ignorancia y a comprender la Torá, que es el único camino que lo puede conducir a Hashem. Entonces, sabemos que no ha venido porque no se ha cumplido nada todavía. Correcto. No se ha cumplido nada. Una vez en conversación con un rabino hablábamos de este tema y la pregunta mía era, bueno, mucha gente está diciendo que el coronavirus y que las guerras y todo lo que está sucediendo, que son los tiempos del Mashiach. Yo le decía, si el Mashiach llegara en este momento, se hiciera visible, los cristianos dirían, mire, ahí llegó por segunda vez, y los judíos dirían, ahí llegó por primera vez, y habría más división y más guerras todavía en ese término. Yo pienso que primero hay que unificar el concepto de Mashiach y esperarlo, y saber de que pues este personaje realmente no fue el Mashiach. Correcto, porque es que él tiene que venir coherente con las escrituras hebreas, ¿verdad? Las escrituras hebreas dicen que él viene de la tribu de Judá, de la tribu reinante, pero él ni siquiera fue hijo de ninguno de ellos, porque supuestamente fue Hashem mismo el que embarazó a una mujer que no era de él. Porque fíjese usted, mi hermano querido, le voy a explicar algo. La Torá judía, la ley judía explica claramente que si usted, Meir, viene aquí y me pide una de mis hijas para casarse con ella, usted viene a hablar conmigo como judío, usted ya se casó con ella a pesar de que no han convivido juntos. Entonces ya hay una palabra dada de que esa va a ser su esposa. ¿Entiende? Entonces ella se guarda para usted hasta el día de la jupá, ¿verdad? Que es el matrimonio judío. Pero resulta que aquí vino supuestamente el creador, ¿verdad? Y viene el que dice que él no tienta a nadie ni es tentado por ninguno. Viene y coge, ¿verdad?, la mujer de otro y la embaraza. Y no contento con eso, entonces causa tristeza en el corazón de José, supuestamente, y José viene, dice, ¿quién te embarazó? Y él dice, no, y le envía un ángel y le dice, no te preocupes, que lo tuyo es de tal y no sé qué. Mire, eso es algo ilógico totalmente, porque aquel que dio la misma ley, que es la Torá, él mismo la está transgrediendo. Cuando él dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra, o sea, su Torá, jamás pasará, nunca pasará, porque con ella fue que creó todo esto y él con ella es que la va a preservar. De ninguna manera va a ser algo contrario a lo que dice. Entonces, ¿de quién fue hijo este personaje? Supuestamente de María, pero su papá era otro, ¿verdad? Pero la promesa que le había hecho Hashem era a la tribu de Judá, porque él lo dice que de él descendería el Mashiach, de la tribu de Judá, o sea, de David Hamelech, de los reyes de Judá, ¿verdad? Pero ella no era hija de ningún rey de Judá. Correcto. Y lo llamaban no sé quién, hijo de David. ¿Cómo lo llaman hijo de David? Si no es hijo de David. Entonces decían, no, es hijo de José, porque José sí era hijo de David. Y entonces resulta que José, en los testamentos esos, tiene dos genealogías y no se ponen de acuerdo cuál de ellas es. Entonces, correcto, ¿qué confiable puede ser un texto que se contradice él mismo y que no es coherente
con lo que es el cimiento de las cosas, con lo que es prácticamente lo que es lo que Hashem dispuso para este mundo, no compagina con nada con lo otro que se da, porque ya Hashem hizo un solo pacto, no hay otro pacto, y el pacto que hizo fue su Torá aquí en este mundo. Entonces, de ninguna manera nosotros podemos saber que él vino, porque no ha venido. Él simplemente fue un hombre que de pronto existió y tuvo estudios de Kabbalah, de Zohar y de muchas cosas que él estudió, ¿verdad? Pero dañaron su obra, porque la obra de él quedó por el suelo, porque ahora la han creado como Abodá Zará, como idolatría completamente. Entonces eso lo aleja mucho del mérito que él tenía como un rabino, como una persona que enseñaba Torah. Entonces no lo han dejado ascender, simplemente lo han destruido totalmente. Entonces sabemos que no ha venido es por eso, porque de ninguna manera pertenece a las profecías que el mismo Creador dejó en su Torah. Entonces no hay nada, no ha venido todavía. Entonces Hashem es el único que sabe cuándo va a enviar a este hombre, ¿verdad? Que este hombre no va a ser hijo de él, engendrado en ninguna nará, en ninguna virgen, ni mucho menos, sino que es un hombre común y corriente que vendrá a esta tierra y que tendrá la Torah en su boca y tendrá él mucho entendimiento y dará a conocer la Torah a las naciones y unificará a todos los pueblos. Baruch Hashem. Eso se verá cuando él venga, cuando venga este Mashiach que Hashem va a enviar. Pero sabemos que no ha venido todavía y no sabemos cuándo vendrá. Lo que debemos de enfocarnos nosotros es enseñar Torah a los pueblos, porque nosotros sí debemos hacerlo para poder acelerar el proceso de la llegada de Mashiach. Si nosotros no enseñamos Torah y entonces los pueblos se quedan siendo como son, ¿verdad? Se quedan sin circuncidarse, se quedan sin anexarse al pasto, se quedan sin estudiar Torah, sino que se quedan ahí en un estado de confort que no les sirve para nada. Entonces ahí van a estar en piloto automático y ahí van a morir. Así de sencillo. Pero si uno, que es lo que usted está haciendo hoy, que usted me está invitando a mí a su programa y estamos hablando de Torah, ¿verdad? Y yo le estoy explicando al pueblo de Hashem, aquel pueblo que no ha retornado, el camino para que él llegue, para que él vaya, y que no está cerrado, está abierto. Lo que pasa es que la persona debe estudiar Torah. Muy bien, mi estimado Moré. Uri David, una vez más agradecido con usted por su tiempo, por su paciencia. Ha sido una charla demasiado interesante, muy buena, muy constructiva. Como le digo, ha habido mucha luz, ha habido Torah aquí. Y yo lo siento y me siento muy feliz, muy contento de haber podido compartir con usted esta entrevista y de poderla publicar a través del canal de Pensamiento No Ágida. Deseo expresarle mi gratitud, un abrazo grande de mi parte desde Cali, para usted, para su admirín, a nuestra amiga Carla Escorcia, que por allí se conectó y está en contacto. Muchísimas gracias, un abrazo grande, deseándole a usted muchos éxitos, muchas bendiciones de parte del Eterno y que ojalá podamos seguir haciendo este tipo de programas aquí en Pensamiento No Ágida, que acepte nuestras invitaciones y podamos seguir trayendo temas de Torah que son tan agradables y tan constructivos para todos. Yo estoy a sus órdenes, mi querido Meir. Yo no me puedo cerrar a enseñar Torah. Si usted tiene eso en su corazón de abrir las puertas de su canal y que la gente conozca la Torah, bien puedan. O sea, nosotros tenemos las puertas abiertas. Nosotros hicimos reunión en sugerencia a lo que salió la otra vez, cambiamos el nombre del grupo y pusimos Kol Torah, ¿verdad? Voz de la Torah. Entonces hoy se llama Kol Torah. Entonces el centro de estudios nuestro se llama Kol Torah. Entonces le dejo ahí a su pueblo al cual está usted anexado y está enseñándole a través de estos canales todo lo que pregunta y enseñamos aquí. Está mi número, usted lo sabe, 318-610-2927 para aquellos que quieran anexarse al grupo y estudiar Torah, bien puedan. Y bueno, estamos dispuestos a responder todas las preguntas que quieran, todas las cosas que deseen, todos los temas que traigan. Vamos a desarrollar
y vamos a estudiar Torah y vamos a tomar el camino correcto, que es lo que es el apego a nuestro Creador, el apego a Hashem a través de su Torah. Qué bien, muchísimas gracias. Deseándole una feliz noche y un resto de semana lleno de éxitos y de bendiciones, mi estimado Uri. Nos seguiremos viendo en los estudios y extendiéndole la invitación entonces para que hagamos futuros programas. Muchas gracias. Aceptándola. Bueno, gracias a usted, mi querido Meir. Un abrazo. Baruch Hashem, una feliz noche. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego.